les va? Vamos a empezar la cuarta clase de Ministerio Pastoral. En esta hora vamos a ver sobre los sacramentos que ministra el pastor. Número 7. El pastor y los sacramentos. Los sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. Los sacramentos son las santas ceremonias de la Iglesia que Jesús instituyó personalmente. Pero la recepción o no de los sacramentos no son condiciones para la salvación. El malhechor crucificado junto a Jesús no fue bautizado, pero recibió la salvación mediante la fe en Jesús. Sacramento es una ceremonia especial que se realiza en el nombre del Dios Trino a los que ya son hijos de Dios. Los sacramentos son importantes porque son medios de gracia. Históricamente, las iglesias reformadas han dado importancia a la palabra de Dios y a los sacramentos. Recibimos la gracia que nos da Dios escuchando la palabra con los oídos. Y mediante los sacramentos recibimos la gracia mirando con los ojos y experimentando con el cuerpo. En ese sentido, se dice también que los sacramentos son la palabra visible. Hay tres señales de la Iglesia verdadera. Primero es la proclamación de la palabra de Dios. Segundo, la correcta administración de los sacramentos. Tercero, el ejercicio diligente de la disciplina. En este sentido, los sacramentos son el testimonio de la verdadera Iglesia. Por eso los sacramentos son muy importantes. Siendo administrador de los sacramentos, el pastor debe conocer correctamente la importancia de los sacramentos y administrarlos fielmente. Primero veamos el significado de los sacramentos. Entre paréntesis 1. Significado de los sacramentos. Entre los sacramentos tenemos el bautismo y la Santa Cena. El bautismo está relacionado con la circuncisión del Antiguo Testamento. Dios estableció un pacto con Abraham y ordenó que Abraham y sus descendientes fueran circuncidados. En Génesis 17, 11 al 14, Dios ordenó que Abraham fuera circuncidado. Génesis 17, 11 al 14 indica que los varones israelitas a los 8 días de nacimiento fueran circuncidados cortando levemente una parte del prepucio. La circuncisión es una señal del pueblo de Dios. Lo volvemos a decir, eran circuncidados en la carne como testimonio del pueblo de Dios.
Abraham, antes de ser circuncidado, ya era un hijo de Dios mediante la fe. Como testimonio de que era un hijo de Dios, Abraham fue circuncidado. Antes de que Dios le ordenara la circuncisión en Génesis capítulo 17, vemos en Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, los israelitas que ya eran pueblo de Dios fueron circuncidados. Hoy en día, los hijos de Dios reciben el bautismo como señal de que son hijos de Dios. El bautismo significa purificación por el lavamiento del pecado. Pero el bautismo en sí no lava los pecados. Ser bautizado no purifica. Somos lavados del pecado y purificados cuando creemos en Jesús. El bautismo manifiesta el lavamiento del pecado mediante la fe en Jesús. Sobre la Santa Cena podemos encontrar su origen en la Pascua del Antiguo Testamento. La Pascua es una festividad que conmemora la salvación de los israelitas durante la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. Cuando Dios estaba liberando a Israel por medio de Moisés, el rey faraón egipcio se opuso continuamente a la voluntad de Dios. El faraón impedía que los israelitas partieran de Egipto. Por eso Dios derramó sobre Egipto la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. La plaga de la muerte de los primogénitos se trata de la muerte, en esa noche, de todos los primeros hijos de las personas y animales en la tierra de Egipto. En ese momento, Dios ordenó a Israel por medio de Moisés. Debían sacrificar un cordero para untar con su sangre los postes y dinteles de las puertas. Y tenían que asar la carne al fuego y comerla con pan sin levadura e hierba amarga. Mientras que Dios estaba matando a los primogénitos de personas y animales en Egipto, pasaba por alto las casas cuyas puertas estaban pintadas de la sangre del cordero. Por eso las casas de los israelitas que creyeron la palabra de Dios sacrificaron el cordero y pintaron las puertas con su sangre. Fueron salvadas de la destrucción de la plaga contra los primogénitos. Los israelitas guardaban la fiesta de la Pascua en conmemoración de este hecho. La sangre del cordero simboliza la sangre redentora de Jesús en la cruz.
Por eso la ceremonia de la Pascua conmemoraba la liberación del juicio de Dios por los méritos de la redención de Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús celebró la Pascua junto a los discípulos antes de la crucifixión. En ese momento Jesús partió el pan y les repartió a los discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Repartiendo la copa, dijo: esto es mi sangre. Ordenó diciendo: comed este pan, bebed esta copa, en memoria de mí. Este es el origen neotestamentario de la Santa Cena. El pan de la Santa Cena simboliza la carne de Jesús. El vino simboliza la sangre de Jesús. Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 12 al 26 y Lucas 22, 14 al 20 registran detalladamente sobre la Santa Cena. El catolicismo romano sostiene que cuando el sacerdote bendice, el pan se transforma literalmente en carne. El catolicismo romano sostiene que el pan se transforma literalmente en la carne de Jesús y el vino se transforma literalmente en la sangre de Jesús. Esto se llama transubstanciación, pero es una idea errónea. Lutero sostuvo la consubstanciación. La consubstanciación significa que la carne de Jesús está con el pan. Hay que diferenciar bien entre ambos. La transubstanciación dice que el pan y el vino se transforman literalmente en la carne y sangre de Jesús. La consubstanciación sostiene que no hay transformación, pero dentro del pan está la carne de Jesús y en el vino se encuentra la sangre de Jesús. La consubstanciación también es una idea errónea. Nosotros sostenemos que cuando el creyente participa de la Santa Cena creyendo, el Espíritu Santo hace que el espíritu del creyente participe de la carne de Jesús. Esta es la fe ortodoxa y la doctrina correcta. Los creyentes de la época del Nuevo Testamento debemos participar de la Santa Cena con gratitud, recordando que Jesús murió en la cruz por mí, herido en su carne y derramando su sangre. El Divino Espíritu Santo nos concede la gracia por medio de la Santa Cena. Por eso, el Divino Espíritu Santo fortalece más la fe de los creyentes que participan con fe. No solo eso, la Santa Cena manifiesta la unidad del creyente con Cristo. Participando nosotros en la Santa Cena, la carne y la sangre de Jesús obran en nuestro interior. Esto manifiesta la unidad espiritual entre nosotros y Jesús.
Por eso el creyente, cuando participa de la Santa Cena, debe recordar su unión con Jesucristo y estar agradecido. No solo eso, debemos recordar que participamos de la carne y sangre de Jesús, y también los hermanos que están a nuestro lado también participan de la carne y sangre de Jesús. Debemos recordar que toda la iglesia está unida en el Señor y agradecer. Finalmente, hay que recordar claramente que no todos pueden participar de la Santa Cena. En 1 Corintios 11:27 dice que es pecado participar del pan y la copa indebidamente. Por eso no deben participar de la Santa Cena los que no tengan la seguridad de la salvación. Aunque hayan sido salvos, si siguen cometiendo pecado actualmente y no se han arrepentido, tampoco deben participar de la Santa Cena. Pero con respecto a pecados livianos, hay que arrepentirse y podrá participar de la Santa Cena. Ahora veamos cómo administrar la Santa Cena de manera práctica. 2 entre paréntesis, la administración de la Santa Cena. Primero veamos cómo administrar el bautismo. Ya dijimos que es una ceremonia que simboliza el lavamiento del pecado para los que creen en Jesús. Por eso, antes de administrar el bautismo en la iglesia, hay que examinar bien si el candidato tiene frutos evidentes de la verdadera fe en Jesús. Por lo general, tiene que ser mayor de 15 años para poder ser bautizado. La restricción de edad tiene que ver con 2 razones. Uno, porque hay que llegar a cierta edad para poder confesar su fe, y por otro lado, puede tomar la decisión de vivir conforme a la fe toda su vida. No solo tiene que cumplir con el requisito de la edad, sino que también se tiene que ver frutos evidentes de creyente en su vida cotidiana. A una persona que falta muchas veces al culto dominical no se le puede administrar el bautismo solo porque esa persona lo desee. No se le puede bautizar a una persona que sigue fumando y tomando vino. Además de esto, si se comporta y habla de manera que no son dignos de creyente, tampoco se le puede bautizar por más que quiera. Generalmente el bautismo se administra 1 o 2 veces al año. Pero en las iglesias pequeñas, si hay candidato, se puede administrar el bautismo. El pastor debe anunciar varios meses antes de la fecha de bautismo y reunirse a solas con los candidatos al bautismo. Tiene que realizar estudios previos de catecismo para el bautismo. El catecismo para el bautismo tiene que basarse en la Biblia. Está formado de preguntas y respuestas sobre el ser de Dios, la creación, el ministerio redentor de Jesús, el ministerio e inmanencia del Espíritu Santo, etc.
Se les entrega el catecismo de bautismo previamente a los candidatos del bautismo y se los instruye paso a paso. Dependiendo del caso, se puede realizar el estudio preparatorio dividiéndolo en varias semanas. Luego que han estudiado todo, se fija una fecha para hacerles las preguntas del catecismo. Los candidatos tienen que estudiar el catecismo y prepararse bien. Durante las preguntas del catecismo, el pastor no solo debe preguntar con el material del catecismo, sino que también debe aprovechar la oportunidad para evaluar definitivamente la fe de los candidatos. Si finalmente determina que se les puede bautizar, se les informa a los candidatos que serán bautizados. El pastor les dice a los candidatos que se preparen bien hasta la fecha del bautismo. La ceremonia de bautismo se lleva a cabo luego de finalizar la predicación del sermón durante el culto dominical. Es bueno que antes del culto se les haga sentar adelante a los candidatos del bautismo. El que administra llama por nombre a los candidatos de bautismo e invita a todos a ponerse de pie. Les hace levantar la mano derecha y se les pide que respondan con sí o no. Las preguntas son las siguientes. ¿Reconocen que ustedes son pecadores que merecen la muerte eterna si no fuera por la gracia de Dios? ¿Creen en la verdad de que no pueden lavar sus pecados por sí mismos, sino que son perdonados del pecado y reciben la salvación solamente por los méritos del Señor Jesús, que derramó su sangre en la cruz por los pecados de ustedes? Dependerán de la gracia del Espíritu Santo desde ahora, aprenderán bien la palabra de Dios y determinarán vivir según la enseñanza de Cristo únicamente. Obedecerán las indicaciones y disciplina de la Iglesia y se esforzarán por la pureza y la paz de la Iglesia. Si a cada pregunta los candidatos responden con sí, el administrador del bautismo dirá lo siguiente: todos ustedes respondieron diciendo sí, delante de Dios y de muchos testigos. Ahora vamos a llevar a cabo el bautismo uno por uno. Cuando el administrador del bautismo se acerca al candidato, el anciano se pone de pie al lado del administrador, con el lebrillo de agua para el bautismo. El ministro coloca su mano en el agua del bautismo y moja la cabeza del candidato y dice las siguientes palabras: bautizo a, se menciona el nombre de la persona, creyente en Jesucristo e Hijo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego de bautizar a los candidatos en orden, el ministro sube al púlpito y proclama: declaramos que, se mencionan los nombres de las personas uno por uno, ya son oficialmente miembros bautizados de la Iglesia Presbiteriana, se menciona el nombre de la Iglesia,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, el ministro ora para que los bautizados puedan vivir la fe cristiana conforme a la promesa que hicieron en el día. En caso de la Iglesia presbiteriana, también se da el bautismo infantil. Si al menos uno de los padres es un miembro bautizado, se bautiza al bebé de 2 años para abajo. En este bautismo infantil, las preguntas se hacen a los padres. A los padres que sostienen al bebé se les pide ponerse de pie. Levanten la mano derecha y se les pregunta lo siguiente. ¿Reconocen ustedes que este bebé es un pecador y necesita de la limpieza por la sangre de Jesucristo y la renovación del Espíritu Santo? Se esforzarán para que este niño respete el pacto de Dios, crea en Jesucristo y reciba la salvación como ustedes lo hicieron por su propia salvación. ¿Entregan ustedes a este niño completamente a Dios y prometen ser ejemplos de piedad? ¿Orarán por él? ¿Le instruirán en la doctrina de la salvación y lo educarán en la enseñanza del Señor? Si a cada pregunta responden con sí, a continuación se administra el bautismo. El ministro introduce su mano en el agua y moja la cabeza del niño y dice: bautizo a, se menciona el nombre del niño, hijo de padres creyentes en Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se realiza el bautismo. Para la proclamación, al igual que en el bautismo de adultos, sube al púlpito y dice: declaramos que ahora, se menciona el nombre del niño, es un miembro de bautismo infantil de la Iglesia, se menciona el nombre de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ministro ora por el niño bautizado y sus padres. En caso de la persona ya bautizada de niño, hay una ceremonia de admisión a la membresía a los 15 años de edad. Como el bautismo es una ceremonia de una sola vez en la vida, la persona ya bautizada de niño no puede volver a ser bautizada. Lo que sí se hace es que cuando cumple la edad de 15 años, si tiene la seguridad de la salvación, puede confesar su fe y tomar determinación. Se lo instruye en el estudio del catecismo similar al del bautismo. Luego del estudio preparatorio, si el pastor considera que está preparado para la ceremonia de admisión a la membresía, se realiza esta ceremonia y luego se le confiere los derechos como miembro. El ministro pide que los candidatos a la admisión de la membresía se pongan de pie, levante la mano derecha y les hace las siguientes preguntas. Ustedes fueron bautizados de niño por la confesión de fe y la promesa de sus padres.
Pero ahora se comprometen ustedes mismos a adoptar para sí mismos esa confesión de fe y promesa. ¿Reconocen ustedes que son pecadores delante de Dios y merecen sufrir la ira de Dios y que no tienen esperanza de salvación fuera de su misericordia? ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, y no hay otro que salve fuera de Jesús como le indica el Evangelio? ¿Determinan vivir dependiendo solamente de la gracia del Espíritu Santo, ser seguidores de Cristo, desechar todo pecado y vivir según sus enseñanzas y ejemplo? ¿Se esforzarán a obedecer el gobierno y la disciplina de la Iglesia y procurar la paz de la Iglesia? Si responden con sí a cada pregunta, el ministro se para ante el púlpito y declara lo siguiente. Declaramos que, y menciona los nombres de cada uno, ya son miembros admitidos de la Iglesia Presbiteriana, nombre de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego el ministro ora por los recientes miembros admitidos y finaliza la ceremonia de admisión a la membresía. Ahora vamos a estudiar sobre la ceremonia de la Santa Cena. La ceremonia de la Santa Cena se celebra luego del sermón durante el culto dominical. La ceremonia de la Santa Cena es una ceremonia en la que participan todos los miembros bautizados, por lo que se requiere de mayor preparación. Algunas semanas antes de la Santa Cena se anuncia de antemano para que la congregación se arrepienta del pecado y se prepare con un corazón piadoso. En caso de las iglesias grandes, el pastor solo no podrá administrar la Santa Cena, por lo tanto debe establecer previamente a los colaboradores de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena se preparan previamente los panes y el jugo de uva. El pan puede ser preparado en forma casera o adquirirlo en el mercado. Hay que cortarlo en tamaños pequeños y parejos que entre fácilmente en un solo bocado. Para el jugo de uva se puede exprimir la uva de antemano y tenerlo preparado, o comprar jugo de uva que se vende en el mercado. El jugo de uva se distribuye de antemano en las copas que se usan en la Santa Cena. La Santa Cena se lleva a cabo del siguiente modo. Luego de cantar un himno relacionado con la redención de Jesús, se leen los pasajes bíblicos relacionados con la Santa Cena, como Mateo 26, 26 al 28, o Primera de Corintios 11, 23 al 26. Después el ministro explica brevemente sobre la Santa Cena con las siguientes palabras.
Esta ceremonia fue instituida personalmente por nuestro Señor y es una ceremonia que conmemoramos la muerte de Jesucristo por nosotros. Solamente podrán participar los miembros bautizados y los miembros admitidos. Pueden participar los que fueron bautizados hoy. Sin embargo, aunque se hayan bautizado y sean miembros admitidos, si actualmente siguen cometiendo pecado y no se han arrepentido y tienen remordimiento de conciencia, no podrán participar. Con respecto a pecados menores, podrán arrepentirse y con una renovada determinación podrán participar. A los que quieren participar, les pedimos que se pongan de pie. A continuación, se informa que les repartirá el pan, distribuye el pan, oran y comen el pan. Al repartir el pan, el ministro puede leer los versículos sobre el partimiento del pan, Mateo 26:26 o Primera de Corintios 11:23 y 24. Dependiendo del caso, se puede leer primero los pasajes bíblicos, orar y luego repartir el pan. La oración para repartir el pan puede ser agradeciendo por la muerte redentora de Jesús. Se puede orar agradeciendo que Jesús sufrió la crucifixión. También podemos orar para que el Espíritu Santo nos acompañe y conceda su gracia a todos los participantes. Podemos orar para que vivamos consagrados al Señor. Luego repartimos las copas. Al repartir las copas, se leen los pasajes bíblicos relacionados con el momento en que Jesús repartía las copas. Los pasajes principales son Mateo 26, 27 y 28 o Primera de Corintios 11, 25. Luego oramos por la repartición de las copas. La oración de repartición de copas puede ser como en la repartición del pan. Al finalizar la repartición de la copa, el ministro sube al púlpito, canta un himno relacionado con la expiación de Jesús. La ceremonia de la Santa Cena se realiza durante el culto. Por eso, luego del himno, se da la bendición final y termina el culto. Se aconseja enterrar el pan y el jugo de uva sobrantes. Con esto finalizamos la cuarta clase de la materia Ministerio Pastoral. Muchas gracias.